Amén. Bueno, en este día vamos a comenzar un estudio sobre el catecismo de Heidelberg. Y este gran libro estaremos estudiando, y este libro nos ayudará a regresar a las escrituras y no para apartarnos de ellas como lo hacen las sectas, como los testigos de Jehová, pero más bien este catecismo va a ayudarnos a crecer más en la fe. Pero ahora solamente vamos a comenzar hoy con la introducción de qué se va a basar este estudio. Y Catecismo es un libro de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana. Contiene las verdades de Dios y las verdades del ser humano, de quién somos nosotros como hombres pecadores, que estamos caídos y estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de qué? Del pecado. El pecado original del que cometió Adán. Pero es lo que es. Un catecismo es un libro de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana, escrito con frecuencia en forma de preguntas y respuestas. Similar a doctrina. Y doctrina son las enseñanzas que se encuentran en la palabra de Dios. Es lo que es doctrina. Lo que está en la Biblia. Lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Compendio es pues una forma de resumir un escrito destacando su contenido, identificación y notas especiales. Tratado, esto puede referirse a un pacto o alianza, que es un acuerdo o contrato entre dos o más personas. El pacto entre Dios y los humanos es la forma en que Dios se comunica con los seres humanos. Los redime y les garantiza la vida eterna en Cristo Jesús solamente, y no en las obras, no en una religión, no en una tradición, o en nuestras ideas, o en pensar que somos buenas personas y por eso seremos salvos. El cual nos habla sobre la justificación, la redención, la adopción de Dios hacia los perdidos. La adopción que Dios hace a todo aquel que cree en Jesucristo y lo toma por hijo. Vamos a ver un ejemplo de un pacto que Dios dijo en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Versículos 9 al 12. Deuteronomio 7, 9 al 12. Vamos a ver qué es lo que dice aquí en esa porción de la palabra de Dios. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, el único Dios, Dios fiel. Y aquí vemos claramente que Dios no es como nosotros, que nosotros fallamos, pecamos, y cuando a veces hacemos promesas, esas promesas las quebrantamos. Pero de aquí dice que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí vemos que dice: Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Dios cumple sus promesas y Él guarda el pacto con aquellos que le aman a Él y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece. Aquí estamos mirando la otra cara de Dios. Primeramente miramos el amor de Dios, su fidelidad, su misericordia, pero dice: y que da el pago en persona al que le aborrece. Aquí estamos mirando que aquí está hablando sobre la ira de Dios, sobre que es un Dios justo, que Dios aborrece a todo aquel que le aborrece. Dice: destruyéndole, y no se demora con él que le odia. En persona le dará que el pago. Y esta porción de la palabra
es la que muchas personas no quieren escuchar. Y solamente quieren retomar donde dice Dios es fiel, Dios cumple sus pactos, los guarda, pero cuando habla sobre que Dios va a pagar en persona al que le aborrece y lo destruye, eso muchas personas no quieren escuchar. Pero aquí vemos que dice que Dios guarda el pacto que Él hace con aquel que le teme y guarda sus mandamientos. Ese es un ejemplo. Y sigue diciendo ahí el versículo 11: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Aquí vemos, como dije, que el catecismo nos va a entender a nosotros este libro cuando habla sobre cuando Dios hace un pacto, una alianza con el ser humano. Pero esta porción es el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora el pacto nuevo es en Cristo Jesús. Ahora la palabra catequesis es una acción educativa que busca fortalecer la fe de los miembros de la iglesia, que somos nosotros, y que se entiende como la enseñanza de la doctrina cristiana a niños, a jóvenes y adultos. Esto puede incluir estudios para la escuela dominical, estudios para los jóvenes, a cómo preparar a los jóvenes para el matrimonio, incluyendo para el matrimonio. Entonces todo esto contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro guía. Y no de todos, sino solamente de los hijos de Dios, solamente de los cristianos. Ahora, pero cuando escuchamos la palabra catecismo, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? Sean sinceros. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué religión? La católica. Bueno, es lo que ellos practican, la Iglesia Católica Romana. Ellos sí tienen su catecismo como el libro de instrucción de su fe. Ellos sí lo tienen. Y lo aplaudimos por ello, pero contienen muchos errores. Los catecismos de la Iglesia Católica Romana contienen muchos errores y cosas que no son bíblicas. Pero el catecismo más antiguo conocido es la Didache, que se escribió entre el año 60 y el 85 después de Cristo. Y la palabra catecismo se empezó a usar a finales de la Edad Media. ¿Para qué? ¿Para qué? Para referirse a un manual de instrucción. Sabemos que tenemos la Biblia como nuestra guía, un manual de instrucciones, pero este libro nos va a ayudar a entender mucho más y nos va a llevar a la Biblia misma. Pero esto es lo que la Iglesia evangélica ha dejado de practicar, mis amados. Enseñar a los miembros sobre estas doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Es lo que la Iglesia evangélica ha dejado. Y hoy muchas congregaciones buscan el que Dios te reveló, en que Dios te dio una palabra por sueños, el hablar en lenguas, el misticismo. Y las personas dentro de las congregaciones evangélicas ahora se guían solamente por emoción, por música, porque venga un profeta, un apóstol, el ungido de Dios, y ahora quieren profecías, ahora quieren que los hombres vengan y les den una palabra de Dios. Pero si esta es la palabra más profética, más segura que tenemos, nosotros, ¿para qué queremos un profeta que venga y nos hable? Esta es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para nuestra vida cristiana. Pero estos catecismos, o como también conocidos como credos, fueron formados para guiar al estudiante. Que nosotros debemos de ser estudiantes de qué, de la palabra de Dios. Esos catecismos, o como también dije, conocidos como credos, fueron formados para guiarnos
para guiar al estudiante hacia la palabra de Dios, no alejarlo de ella. ¿Por qué razón? Vamos a la segunda carta de Timoteo. Vamos a ver qué es lo que dice acerca de la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Versículo 14 a 17 dice el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, que era Timoteo. Aquí vemos que Pablo le va a hablar con una exhortación, que la palabra exhortación es animar. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí vemos al apóstol Pablo que le anima a Timoteo a que él persista en lo que él había aprendido y en lo que él se había persuadido, sabiendo de quién lo había aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí no vemos que Pablo le dice lo que has aprendido sobre la emoción, sobre tanto evento en iglesias, sobre la visión, sobre el hablar en lenguas, o noches de milagros, o todo eso, sino que le dice, has sabido las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que Pablo está animando a Timoteo a que él permanezca en la palabra, en las sagradas escrituras y en nada más. Y le dice él, toda la escritura es inspirada. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice parte de la escritura, o tú elige qué parte de la escritura es inspirada por Dios. Él le dice toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y útil para enseñar. La palabra de Dios es quien nos enseña a nosotros. Es por el que nos debemos de estar siempre arraigados a la palabra de Dios, porque es útil para enseñar. ¿Para qué más? Redarguir. La palabra de Dios nos hace ver nuestro pecado, nuestra maldad, que somos imperfectos. Para corregir. La palabra de Dios nos corrige cuando nos equivocamos y nos hace ver nuestro pecado para que podamos nosotros caminar rectamente conforme a la voluntad de Dios. Y cuando vemos esta palabra para corregir es porque sabemos, bueno, Dios bien sabía que tú y yo, mi amado, nos íbamos a equivocar una y otra vez, como lo hacen los niños pequeños. Ellos se equivocan y tienen que ser corregidos al igual que nosotros como creyentes. Pero la Escritura hace todo esto para instruir en qué, en justicia. Es lo que hace la palabra de Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No perfecto como que va a ser sin pecados, sino que uno se va a esforzar para vivir una vida en santidad, para vivir a la obediencia de Dios por gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahí vemos, ese es el fin de la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin de la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios, si no comemos y no tomamos la palabra de Dios día con día, no podremos nosotros estar preparados para toda buena obra. Por esa razón muchos buscan iglesias donde hay tanta emoción, tanta música, y donde se predica la palabra fielmente,
y solamente la palabra es lo que debe de estar lo más importante, muchas personas no quieren lugares de reunión como esta. Como dije, aquí nos visitaron algunas personas, pero se fueron buscando más bien música, donde haya instrumento, pero lo que debe de estar siempre en un lugar de reunión, lo más importante es la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, el catecismo de Heidelberg fue traducido a todos los idiomas europeos y docenas de idiomas asiáticos y africanos. Causó algo, hizo un impacto. Cuando personas empezaron a leer este libro, y solamente se va basado en preguntas y respuestas, pero nos lleva a la palabra de Dios. Por ejemplo, una pregunta 25 dice: ¿qué es la verdadera fe? Otra pregunta es: ¿cómo conoces tu miseria? ¿Cómo conocemos nosotros nuestra miseria? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:20? Vamos a Romanos 3:20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es como conocemos nosotros nuestra miseria, nuestro pecado. ¿A través de qué? De la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Siempre hemos hablado de esto. ¿Quién de aquí no ha robado? ¿Quién de aquí no ha mentido? ¿Quién de aquí no ha adulterado con los ojos? ¿Quién de aquí no ha deshonrado o desobedecido a padre y a madre? Todos los hemos hecho. ¿Amamos más a Dios que a todas las cosas? No, no lo hacemos. Entonces somos personas que hemos quebrantado los 10 mandamientos y lo seguiremos haciendo. Es una pregunta: ¿cómo conoces tu miseria? A través de la palabra de Dios. Solamente 2 preguntas, como de, en total, 129 preguntas y respuestas que estaremos estudiando. Hay otras sobre el día del Señor. ¿Qué es realmente el día del Señor? Debemos de profundizar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es todo esto? Como dije, este catecismo fue traducido a los idiomas europeos, a todos, y docenas de idiomas asiáticos y africanos. Lleno con la unción del Espíritu sanamente calvinista y aún así de tono modernado y de espíritu conciliador, este precioso libro de gran consuelo sigue siendo uno de los catecismos más ampliamente usado y cálidamente alabado del periodo de la Reforma. Algunas características de la Reforma protestante fueron proponer en retomar el espíritu original del cristiano de que el catolicismo se había apartado. Cuando Martín Lutero protestó en contra de la Iglesia Católica es porque él estaba dentro de la Iglesia Católica y él miró que las indulgencias que los hombres o los sacerdotes, los cardenales habían comenzado a hacer, ellos decían que a través de las indulgencias tú podías comprar la salvación de un ser querido y sacarlo del purgatorio. Tú podías comprar la salvación de un ser querido con plata. Entonces Martín Lutero, el monje católico, miró todo esto y él protestó en contra de esto y dijo: esto no es verdad, porque solamente en Cristo hay salvación, no a través de la religión, no a través de las buenas obras, no a través de la plata. Eso él miró que no estaba en la Biblia. Así que lo que esto
propuso fue retomar, como dije, el espíritu original del cristianismo, del que el catolicismo se había apartado. Esto fue una ordenanza que Dios le dio a Josué en Josué 1, 7, 8. Vamos a ver qué es lo que dijo Dios a Josué. Vamos al libro de Josué 1, 7, 8. Aquí le dice Jehová a su siervo Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muchos usan esta frase para animar, para llenar de ego a algunas personas en las iglesias, pero ¿qué es lo que sigue diciendo ahí Dios? Para cuidar de hacer conforme a toda ¿qué? La ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí no solamente le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, sé un guerrero, sé como David, vence a Goliat, sé un Daniel, sé como Pablo, sé como Timoteo. Él le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Ustedes creen que es más importante que uno se esfuerce y sea valiente más que cuidar y hacer y poner por obra la ley de Dios? Primeramente es más importante obedecer a Dios, guardar su palabra, guardar su ley, que ser muy valiente y esforzarnos. Porque los del mundo pueden hacer todo esto. El machismo, ¿qué es lo que enseña? Controla a tu mujer. Y el feminismo ahora, ¿qué le dice a la mujer? No dependas de un hombre, depende de ti, mujer valiente, esfuérzate, guerrera. Entonces, aquí vemos que los del mundo pueden hacer esto, pero los que no conocen de Dios no pueden ellos cuidar de hacer conforme a toda la ley que Dios ha dejado. Y sigue diciendo ahí: no te apartes de ella, le dice. Después le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que Dios le manda a Josué a cuidar de hacer conforme a toda la ley que su siervo Moisés le mandó a él. Moisés le dijo a Josué todo acerca de la ley. Después le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esta porción de la palabra, los de la prosperidad, la pueden utilizar para ellos decir: mira, vas a ser próspero en todo lo que tú emprendas, en tu negocio, en tu carrera, en tu éxito. Pero no es así. Dice el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vemos que la palabra de Dios, como él le dijo a Josué, que nunca se iba a apartar la palabra o la ley de su boca. De igual manera, mis amados, la palabra de Dios debe de estar en continuo en nuestra boca. Y como dije, esto es lo que la Reforma Protestante propuso, el retomar el espíritu original del cristianismo. Después la religión católica se había apartado para solamente ellos imponer y practicar normas que no eran bíblicas. Y los reformadores regresaron a las escrituras y miraron lo que estaba escrito en la palabra de Dios.
Y por esa razón esos catecismos fueron creados para volver a las Escrituras. En Salmos 119, 21, ya lo leímos al principio, dice: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Es lo que hace Dios. Dios reprende a los soberbios, aquellos que no creen en Él, dudan de Él, como los ateos. Y dice: los malditos. ¿Y qué hacen ellos? Se desvían de tus mandamientos. Considera que solo a través de las Escrituras se puede comprender la verdad de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios podemos nosotros comprender la verdad de Dios. Vamos al Salmos 33. Salmos 33, versículo 4. Dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha ¿con qué? Con fidelidad. Digamos que dice el salmista, dice él que la palabra de Jehová es recta, es fiel, es verdad, inspirada por Dios mismo. Salmos 119, versículo 160. Aquí dice el salmista: me regocé en tu palabra como el que haya muchos despojos. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista. Salmo 119, 160. La suma, el todo lo que contiene tu palabra, dice, es verdad. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que es algo que debemos de aprender. Si alguien te pregunta cuál es la suma de la palabra de Dios, es verdad. Su totalidad de la palabra de Dios es verdad. Toda es verdad. Y los religiosos, los que conocen parte de la palabra, a veces niegan parte de la palabra cuando dicen que solamente a través de Cristo hay salvación y que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y dicen, bueno, también tenemos a María, tenemos a los santos. Pero si ahí está claramente lo que dice la palabra, pero ellos niegan eso. Ellos añaden a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el que le añade lo quite. Maldito. El que le ponga o le quite la palabra de Dios, maldito. Porque la palabra de Dios es perfecta, es recta, es verdad. La palabra de Dios sostiene que la fe es el único camino de salvación de las almas para los pecadores. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos. Gracia inmerecida. Es un favor inmerecido que no merecemos los creyentes. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿De las buenas obras? ¿Por medio de qué? ¿De la religión? De la fe.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como dije, la palabra de Dios sostiene que la fe es el único camino de salvación para los perdidos. Y sigue diciendo, y esto no de vosotros. Esta fe no viene de nosotros. O la gracia no viene de nosotros. Ni la salvación viene de nosotros. Pues ¿qué es? Don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo inmerecido. Y la palabra de Dios también afirma que la salvación no es por obras humanas y por comprar las indulgencias para salvación de un ser querido, como dije. Y eso es lo que los reformadores se dieron cuenta, que no era a través de las obras humanas ni por medio de indulgencias. Que sigue diciendo ahí Efesios 2, 9 al 10. Dice, no por obras. Y los reformadores, los que escribieron esos catecismos, ellos se dieron cuenta que no eran por obras. Porque cuando una persona iba y ponía plata en donde lo echaban las indulgencias para comprar la salvación de un ser querido, esa era una obra. Esa era una obra de caridad. Pero aquí la palabra de Dios dice claramente, y no por obras. ¿Por qué será que no es por obras? Para que nadie se gloríe. Porque Dios, bien, Él quiere la gloria. Solo a Dios la gloria. Solo a través de Cristo. Solo por gracia. Por medio de que es la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Y hay muchos creyentes que dicen, yo encontré a Jesús. I found Jesus. Bueno, eso suena como si Jesús anduviese perdido y esa persona encontró a Jesús. ¿Quién fue a buscar la oveja perdida? Jesús fue a buscarla. Esa parábola vemos que dice que el pastor fue a buscar la oveja, no la oveja al pastor. La oveja necesitaba un cuidado del pastor. Y Cristo, Dios, es quien salva. El Dios de mi salvación, que dijo el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ese es el fin por el cual Dios salva a pecadores, porque somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús para que anduviésemos en qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que alguien que es creyente, alguien que ha sido salvo, rescatado, vuelto a nacer por el poder de la palabra de Dios, esa persona va a andar en buenas obras. Porque esas mismas buenas obras, Dios es quien las preparó para que anduviésemos en ellas. Y no es para que vivamos como querramos, es para que andemos en las buenas obras. Porque hemos sido salvos. Así que primeramente viene la salvación y después venimos a hacer buenas obras porque somos salvos. No vamos a practicar o hacer buenas obras para ser salvos, porque las obras buenas no salvan, como dice ahí, no por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe. Pues es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Vemos cómo todo esto, el catecismo nos va a llevar a la palabra de Dios, a comprender doctrinas fundamentales para que podamos crecer nosotros en la fe. Es lo que este estudio juntamente con la Biblia y este catecismo nos va a hacer, va a ayudar para conocer las verdades de Dios. Es todo lo que necesitamos. Las sagradas escrituras que son suficientes para salvar al pecador, para corregirnos, para instruirnos, para qué más, redarguirnos. Y aún también en ella encontramos consuelo.
en la palabra de Dios. Así que esa fue solamente una introducción, pero el miércoles que viene estaremos hablando quizás sobre otra introducción, pero vamos a ir hablando de cosas diferentes, temas diferentes. Y después entraremos en la primera parte, donde habla sobre la miseria del hombre. La miseria del hombre, y vamos a poder comprender nuestra naturaleza caída. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, oh Dios, aunque esto fue un modo de introducción para el estudio, Señor, podemos ver a través de las Escrituras, Señor, que tú nos enseñas, Señor, y tú eres quien nos capacita para poder ejercer, Señor, buenas obras, Señor, ya que hemos sido salvos. Señor, gracias por esos hombres, Señor, que tú has levantado para escribir libros bíblicos, Señor, para que podamos regresar a tu palabra. Señor, que esto solamente sea una gran bendición para cada uno de nosotros, Señor, para los que están escuchando, Señor, y tú sigas obrando en corazones y muchos quieran añadirse, Señor, a este estudio. Porque, Señor, eso es lo que es suficiente para nosotros, tu palabra. Tu palabra, Señor, es nuestro manual de instrucción. Así como vienen los manuales, Señor, para poder nosotros poner un mueble junto, armarlo, Señor. De igual manera necesitamos nosotros mucho más tu palabra, porque tu palabra, Señor, es quien nos instruye y quien nos, Señor, va santificando día con día. Pero, Señor, que este estudio, Señor, lo hagamos para conocerte más a ti, para conocer tus verdades, Señor, y para poder nosotros crecer en fe, y para poder, Señor, vivir vidas piadosas, sino para jactarnos, Señor, de cuánto podemos nosotros aprender, sino que podamos, entre más aprendamos, pongamos por obra tu palabra, Señor. Eso te pedimos. No queremos solamente inflar nuestras mentes, Señor, con tanta enseñanza, sino, Señor, queremos que tú nos ayudes a ser hacedores de ella. Porque de qué sirve, Señor, conocer, de hacer el bien, y no lo hacemos, Señor, estamos en desobediencia y estamos pecando. Pero, Señor, gracias porque me has ayudado, Señor, y tú has hablado a la vida de los que están aquí en este lugar. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿está bien? No. Vamos a entonar el himno número 14. Himno número 14, porque Él vive.